Biografía de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469, en el seno de una familia noble florentina. De joven recibió una rica educación humanística, estudiando las obras clásicas y latinas. De todas formas, de su juventud se sabe más bien poco, hasta que en 1498 fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, que se encargaba de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad. Al año siguiente se le encomendó hacerse cargo de diversas misiones diplomáticas en Piombino, Imola y Forlì. Además, se encargó de dirigir la guerra contra Pisa. En el año de 1501 contrajo matrimonio con Marietta Corsini, matrimonio del que nacieron 6 hijos. Realizó las labores de embajador de personalidades como el emperador Maximiliano y de César Borgia, quien llegó a ser gran amigo suyo. Nicolás Maquiavelo fue un importante político. Toda la labor que hizo desempeñó un gran papel en la formación de su pensamiento político. Este pensamiento se centraba en la labor del Estado y la forma de pensar de los gobernantes. Uno de sus principales objetivos fue hacer que Florencia mantuviese la soberanía, ya que se veía continuamente amenazada por otras potencias europeas. Para ello, decidió crear en el año de 1505 la Milicia Nacional. Además, actuó como intermediario entre el rey Luis XII de Francia y el Papa Julio II, para tratar de llevar a cabo un acercamiento. El enfrentamiento entre ambos terminó con la derrota de los franceses. Esto tuvo como consecuencia el regreso de los Medici a Florencia en 1512. Sin embargo, este cambio de la situación no fue bueno para Maquiavelo. Cayó en desgracia. Fue destituido de su puesto de secretario, acusado de traición, encarcelado y torturado en 1513. Cuando salió de presidio, Nicolás Maquiavelo se retiró a una casa de su propiedad a las afueras de la ciudad. Allí comenzó a redactar obras como El Príncipe, libro que dedicó a Lorenzo de Medici, pero que no fue publicado hasta después de su muerte. Sin embargo, tras años de retiro, el cardenal Julio de Medici le encargó varias misiones en el año de 1520. Además, cuando se convirtió en papa bajo el nombre de Clemente XVII, en el año de 1523, nombró a Maquiavelo superintendente de fortificaciones. Pero la época de buenas noticias y bonanza para Maquiavelo se vería interrumpida por la llegada en 1527 de las tropas del rey Carlos I de España, que invadieron y saquearon la ciudad de Roma. Debido a ello, se produjo la caída de los Medici, lo que tuvo como consecuencia directa la caída política de Maquiavelo, quien falleció un día 21 de junio de 1527. Solo tenía 58 años de edad, sin haber sido despojado de sus cargos. Las obras de Maquiavelo contienen los más variados temas, pero destacan sin lugar a duda sus ideas políticas. Destacan algunas como Discursos sobre la primera década de Tito Livio, en el que trata de explicar los sistemas políticos por los que pasa la sociedad, comenzando por afirmar que la monarquía lleva a la tiranía, la aristocracia se convierte en oligarquía y la democracia en anarquía, por lo que se llegaría nuevamente a la monarquía. Una de sus obras más destacadas es El Príncipe. Está inspirada en César Borgia y describe los distintos tipos de Estado dependiendo de su origen. Según esto, se definirán
las normas políticas más adecuadas. Como conclusión, afirma que el gobernante debe tener unas cualidades específicas, como son la capacidad de fingir y disimular de forma adecuada y adecuar los valores morales y centrándolos en su persona para la supervivencia del Estado. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469 y murió en 1527. Fue un escritor y estadista florentino, nacido en el seno de una familia noble empobrecida. Nicolás Maquiavelo vivió en la Florencia de los Médicis, en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. Tras la caída de Girolamo Savonarola, en 1498, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta el año de 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas, y para conseguirlo creó la Milicia Nacional en 1505. Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II, cuyos enfrentamientos terminaron con la derrota de los franceses y el regreso de los Médicis a Florencia en el año de 1512. Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia. Fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado en el año de 1513. Tras recuperar la libertad, se retiró a una casa de su propiedad en las afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su obra maestra, que, como ya dijimos, se titula El Príncipe, que Maquiavelo terminó en 1513 y dedicó a Lorenzo de Médicis. A pesar de ello, solo sería publicada después de su muerte. En 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió varias misiones y cuando se convirtió en papa, con el nombre de Clemente VII, en 1523, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones en 1526. En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo consigo la caída de los Médicis en Florencia y la marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de todos sus cargos. La obra de Nicolás Maquiavelo se adentra por igual en los terrenos de la política y la literatura. Sus textos políticos e históricos son deudores de su experiencia diplomática al servicio de Florencia. Caso de descripción de las cosas de Alemania, Retrato de les coses de la Allemagne, escrita en 1532. En Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Discorsi sobre la prima década di Tito Livio, entre 1512 y 1519, esbozó, anticipándose a Gian Battista Vico, la teoría cíclica de la historia. La monarquía tiende a la tiranía, la aristocracia se transforma en oligarquía y la democracia en anarquía, lo que lleva de nuevo a la monarquía. En El Príncipe, obra inspirada en César Borgia, destacada figura de la casa de los Borgia, Maquiavelo describe distintos modelos de Estado según cuál sea su origen, como la fuerza, la perversión, el azar, y deduce las políticas más adecuadas para su supervivencia. Desde esa perspectiva se analiza el perfil psicológico que debe tener el príncipe y se dilucida cuáles son las virtudes humanas que deben primar en su tarea de gobierno.
Nicolás Maquiavelo o Nicolás Bernardo di Machiavelli, que es su nombre original, concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas cualidades, entre ellas ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores morales a la razón del Estado encarnada en su persona. El pensamiento histórico de Nicolás Maquiavelo quedó plasmado fundamentalmente en dos obras, que son La vida de Castruccio Castracani de Luca, escrito en 1520, e Historia de Florencia, Storie Fiorentine, escrita entre 1520 y 1525. Entre sus trabajos literarios se cuentan variadas composiciones líricas como las decenali, escritas entre 1506 y 1509, o El asno de oro, El asino de oro, escrita en 1517, pero sobre todas ellas destaca su comedia La Mandrágora, escrita en 1520, que es una sátira mordaz de las costumbres florentinas de la época. Clisia, escrita en 1525, que es una comedia en 5 actos, de forma aparentemente clásica, que se sitúa en la realidad contemporánea que Maquiavelo tanto desea criticar. Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe también decía que para ser un buen gobernador había que tener que ser antes que nada manipulador, tenías que actuar con mucha astucia y aparte tener una total inmoralidad, entre otras cosas.